bienvenidos a mi canal Sueños Scraperos. Hoy os voy a hacer un tutorial. Yo sigo con mis cosas de reciclar cartón y entonces pues voy a hacer shakers, ¿vale? Van así pintadas en blanco, ¿vale? Para poner así en cualquier proyecto. Entonces he hecho esta con estas telas que os las enseñé en haul de compras anteriores, que son súper chulas. La he hecho esta también, que también os la enseñé en haul de compras anteriores, que es como imitando al cuero y es muy chula. Y he hecho esta con esta formita. Entonces vamos a hacer dos modelos, ¿vale? El cuadrado y en redondo, ¿vale? Para que sepáis cómo se solapa. En cuadrado es fácil, pero en redondo es más difícil, entonces para que lo sepáis. Vale, pues entonces en cuadrado yo ya tengo cortados. Yo voy a poner 3 marcos de cartón de 2 milímetros para que la shaker se mueva bien, sin dificultad. Que tenéis cartones de 1 milímetro, lo que os digo, no cojáis uno nuevo para hacer esto. Se trata de aprovechar lo que tenemos en casa. Entonces, si yo por ejemplo en alguna de estas, no sé en cuál, he puesto, en vez de 3 cartones de 2 milímetros, he puesto 4 cartones de 1 milímetro y hace lo mismo. Entonces pues se trata de aprovechar lo que tenemos en casa, ¿vale? Entonces yo ya he cortado 2 y os digo cómo lo he hecho. A ver si encuentro mi regla pequeñita aquí. Vale, yo con la cizalla he cortado un cartón de 10 por 10, que es la medida que tiene, y ahora medimos a 1,5, lo que queráis dejar vosotros de margen, a 1,5 en los 4 laterales, ¿vale? Y lo unimos con rayas, las 4 partes las unimos con rayas. Espera, voy a dar la luz porque no veo nada. Vale, nos quedaría así. Ahora voy a coger un cúter y cortamos los 4 laterales, ¿vale? Que si os queda aquí un poquito, lo quitamos, ¿vale? Con el cúter, porque se trata de que se vea todo el marco limpio. Por detrás me da un poco igual porque alguno es el que tenemos que forrar, entonces entre todos los que tenemos elegimos el que queramos, el que mejor esté, o sea, el que peor esté quizá para forrarlo, porque es el que menos se va a ver. Voy a forrar este. Vale, con estos dos lo que voy a hacer es que voy a pintarlos para que se vea un marco bonito alrededor. Entonces
Vale, vamos a dejar secar estos. Vamos a ponernos con este. Este le voy a forrar. Tengo el método de papel de Marien, que lo guarda así. Y la verdad que está muy bien porque aparte no se te dobla la tela. Entonces vamos a cortar un cachito dejando un borde alrededor, como cuando vamos a encuadernar. Vale. Voy a alejar, que si no al final no me veis. Y voy a coger esta tela, que también os la enseñé en algún haul de compras, ¿vale? Es el falso cuero este. Entonces voy a coger un trozo de guata. Le echamos nada, un poquito así de pegamento para que se quede un poquito aquí puesto. Y cortamos al ras. Vale, y ahora con la tela lo que voy a hacer es cortarla un poquito más recta. Vale, pues nada, la forramos como si fuera, bueno, espera, antes de eso vamos a, aunque se puede cortar después, pero vamos a cortar esto, pinchamos con unas tijeras hasta la esquina y lo cortamos al ras. Vale, pues ahora sí situamos y dejamos un margen alrededor. Vamos, si lo ponemos bien, ahí, con la guata hacia abajo. Y le echamos pegamento, bien de pegamento porque esta es una tela más gordita. Y yo le voy a ir poniendo pinzas. Ahí, vale. Igual, subimos para arriba, estirando. Y aquí hacemos como hacemos siempre, cortamos sin llegar a la esquina, así, ¿vale? Que esto lo podamos todavía doblar y no se vea el cartón, y así los 4 laterales. Vale, echamos pegamento. Y ahora tenemos que poner, es difícil porque con esta tela nos va a ser más complicado, pero la quería probar, a ver, para hacer este tipo de tarjetas, a ver cómo era. A ver, entonces lo que hacemos es que metemos la esquinita y doblamos aquí. Voy a echar pegamento ahí y le ponemos una pinza, y en esta hacemos igual.
la doblamos. Voy a echarle pegamento en esta esquina. Ahí. Vale. Y a esto le ponemos alguna pincita. Pues con este lado hacemos y así quedaría. Ahora lo cortamos con un cúter por el centro, bueno, estas que son de precisión más, y lo llevamos hacia una esquina sin llegar a la esquina, y así con las 4 esquinas. Vale. Y ahora vamos a cortar pues un trozo. No tiene un tamaño definido, con que al doblarlo os suba suficiente. Vale, cogemos pegamento. Y subimos para arriba, bien, ¿vale? Estirando bien. Si nos hacen falta más pinzas, pues las ponemos. Que nos queden las esquinas de aquí abajo bonitas. Si hace falta cortar más, se corta, ¿vale? Y así las 4 esquinas. Queda un marco súper bonito. Con tela de esta de polipiel quedan marcos preciosos. Además tengo en mente hacer un álbum con esta tela, entonces lo más seguro es que lo ponga encima. Vale, pues lo vamos a dejar secar y lo que vamos a hacer es que esto está más que seco porque hace un calor de justicia y vamos a pegarlo. Y lo dejamos que se seque. Así que vamos a por la redonda. Yo me he hecho con esta, me he cogido con unos celos para que me queden todas iguales y lo he hecho con la Bissot. A ver, yo, porque me la he jugado, ¿vale? El cartón de 1 milímetro o este es de 1,5, no sé si es de 1 o 1,5. Le cuesta un poco, pero me lo troquela, entonces yo no quiero ser la causante de que estropeéis vuestras Bissot. Entonces, si no, pues cogéis el troquel, lo calcáis, lo cortáis y el otro más pequeño. Si no tenéis troquel, pues con esto y otro más pequeño. Vale, yo lo pongo aquí y aunque cuesta un poco, pero me lo marca, no es que me lo troquele, me lo marca. Y luego ya, con nada que haga de fuerza con el cúter, pues ya se corta. Vale. ¿Veis? Me lo marca y como es un cartón muy fino, con el cúter lo cortas enseguida. Con un cúter bien afilado lo tenéis ya casi cortado.
Vale, ya estoy aquí. Es que no quiero que se haga muy largo el vídeo, entonces he cortado otro más, ¿vale? Porque este sí que es verdad que es cartón de 1 y es muy finito. Y del otro yo creo que debe de ser de 1,5. Entonces he cortado 4, uno no le he pintado porque es el que vamos a forrar. Entonces voy a coger esta tela, también os la enseñé en un haul de compras. Y a ver. Cortamos dejando margen, ¿vale? Echamos un hilito de pegamento así en el centro para pegarla a la guata. Más o menos 1 centímetro. La tela no puede ser más ancha de 1 centímetro, entonces o igual o un poquito más pequeña, y cortamos en redondo, ¿vale? Entonces hacemos, yo voy a quitar primero las esquinas así un poco y luego ya lo lo mismo. Vale, voy a agarrar con la pinza, a ver que quede más o menos, que nos dé para meterlo ahí. Y ahora se trata de ir haciendo pequeños cortecitos sin llegar al cartón, ¿vale? Porque si no luego se os vería. Así, pequeños cortecitos todo alrededor. Nos mueva. Vamos a echar pegamento. Lo extendemos. Y cogemos así. Uno. Y ahora el siguiente tiene que ir solapado encima del otro, ¿vale? Y así todo el rato. Así, uno solapado encima del otro. Y así hacemos todo el círculo. Mirad que os vaya quedando redondito, ¿vale? Y os quedaría una cosa así. Vale, cortamos y tenemos que dejar igual un margen de 1 centímetro así para doblarlo para arriba. Y hacemos lo mismo, hacemos cortecitos alrededor. Y pegamos. Vais subiendo así para arriba. Luego si se ven los piquitos los cortamos luego, no pasa nada, ¿vale?
Vale, la vamos a dejar secar. Vamos a dejar pegando esto también, que ya está seco, lo vamos a pegar y luego ya vamos a seguir con la otra tarjeta. Vale, lo dejamos secar. Vamos a coger este y le vamos a quitar las pinzas. No os preocupéis porque la marca de las pinzas se quita, ¿vale? Eso sí, es que esto, a ver, hay que pegarlo mejor. Se lo voy a volver a poner porque no ha quedado ahí bien pegado. Es que como la tela es tan gordita, hay que insistir un poco. Pero bueno, lo pegamos ahí. Ahí. Es más puñetera esta tela en un marco, no en un álbum, porque esta tela la he usado yo en álbumes y funciona fenomenal, pero en un marco que es muy poquito lo que se trabaja, tienes poco espacio, pues cuesta más. Pero bueno, insistimos un poco, eso sí tiene que quedar bien pegada. Este ha quedado bien y este aquí. Vale, pues vamos a coger esto que ya está seco. Vale. Y nos ha quedado así, ¿vale? Y lo que vamos a hacerle es cortamos una pieza de acetato de 10 por 10. Y yo lo está pegando con pegamento y me ha pegado fenomenal. Así que le echamos pegamento. Vale, y esto lo dejamos sin ponerle pinzas. Lo voy a poner aquí debajo que tenga peso, algo que tenga peso y que se seque. Vale, vamos a ver con esta, que esto ya está seco porque como son tan finas. Y igual, cogemos una pieza de acetato. Y yo lo que hago es que corto primero un trozo. Ahí. Y ahora lo voy cortando así.
Este sí. Vale, ese sí. Pero este, el acetato, hay que pegarlo en la parte esta. Vale. Pues le voy a dejar aquí también que se seque. Vale, ya que se está secando esto, voy a aprovechar y voy a pegar el acetato y así ya le pongo las pinzas. En este vamos a cortar 2 piezas de acetato. Se me ha ocurrido una cosa y voy a ver si sale, ¿vale? Así, esto hay que dejar que se seque bien, ¿vale? Porque este tipo de material le cuesta más tirar. Entonces, pues lo dejamos aquí que se seque. Vale, vamos a ir cortando. El papel decorado este, que lo voy a cortar así. Vale, el papel este es de esta colección que también la enseñé en un haul de compras, que es la marca esta de Fleur de Zinc, esta, vale, que es la colección Mi Day, Happy Day, Mi Day. Se ha quedado pegado porque antes había echado por algunas zonas, porque había pegado, a ver, el acetato. Me voy a levantar porque es que el caso que tiene que estar muy bien pegado esto, si no... Vale, y quedaría así. Vale, pues a ver. La parte esta ya está, así que vamos a coger las lentejuelas. Tengo eso y luego tengo este cajoncito con más cosas. Entonces aquí ahora es el momento de meter lo que quieras meter.
Vale, pues la vamos a dejar secar, no la voy a mover mucho y ahora dentro de un rato nos vemos. Pues nada, ya estoy aquí, ya le quita las pinzas y así quedaría esta. Queda súper mullidito porque al llevar la guata queda mullidito. Y esta queda muy bonita, me encanta mucho cuando lo forramos con tela de polipiel, queda un marco precioso. Vale, y en este pega otro acetato, que eso sí que os lo enseñé, y en este también. Entonces lo que vamos a hacer es meter lentejuelas. Aunque se quita con las pinzas, pero lo voy a poner así. No me va es que no me va a entrar. Vale, pues nada, las pinzas son muy pequeñas, a ver. Vale, pues nada, voy a poner de estas más grandes. Y a ver si puedo poner esto, porque con esta sí que a lo mejor se queda más marcado, sin que se nos mueva. Ponerlo un trocito de cartón y cogerlas así. Vale, lo voy a dejar secar y ahora mismo vuelvo. Bueno, ya estoy aquí, vamos a ver si se ha secado ya. Vale, si se ha secado, insistir porque esta tela es más gruesa y al ser, ¿cómo se llama? Polipiel, pues cuesta más el pegarlo, ¿vale? Entonces dejarlo bastante tiempo para que no se despegue y ya está. Y se pega perfectamente. Entonces esta shaker sería transparente. ¿Y para qué la quiero transparente? Pues porque si esta es mi base donde la quiero, o la portada de mi álbum, donde la quiero poner, lo que voy a hacer es que voy a pegar 3 de sus lados y voy a dejar el hueco para poder meter una fotografía y que a la vez se vea, ¿vale? Vale, yo en su día me hice esta carpetita para mis proyectos, para tenerlos aquí pues con las fotos y saber hacerlos otra vez si alguien me los encarga, que bueno, la empecé y no sé, es mucho trabajo, me tengo que poner un día. Pues por ejemplo, tengo estas fotos de proyectos que tengo, pues para ponerlo así. Si lo pegamos de 3 de sus lados, metemos así la foto, ¿vale? Y se vería así. ¿Veis? Da el reflejo, pero se vería así. ¿Veis? Y queda súper chulo. Así que, no sé, es otra opción que se me ha ocurrido sobre la marcha, se quedan ahí pilladas, el hacerlo así transparente, que también queda muy bonito.
Entonces pues nada, no me voy a enrollar más porque no quiero que sea un vídeo muy largo y esto es todo. Si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besazo a todos, hasta luego.